precisamente por nuestros derechos humanos. Lo importante es conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque el hecho de la interpretación de las normas, esto y entre abogados, es algo muy importante, y qué mejor que lo diga y lo exprese la máxima autoridad en el tema de derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de satisfacción viene, yo estuve atento de la lectura que cada grupo hizo en cuanto a la sentencia, que sabemos que no es una sentencia de 3, 5 páginas, es grande. El involucramiento que tuvieron en la jurisprudencia de la Corte, también el conocimiento de los casos, porque en ustedes quedó ya el conocer los casos, no solo los casos contra el Estado de Guatemala, sino también los casos contra otros estados del continente americano. Guatemala ha sido sometida en varias ocasiones, como ustedes perfectamente lo pudieron observar, varias ocasiones, y siendo también casi en todas condenadas condenada por violación a derechos humanos. Y de ahí viene el tema de la familiarización que tenemos ya con el sistema interamericano de protección. Ustedes hicieron bien su bagaje hacia la Comisión Interamericana y posterior a la Corte Interamericana. Y de ahí viene lo que ya hemos expuesto en cuanto a los sistemas de protección de los derechos humanos. Todos sabemos que existen sistemas de protección internos e internacionales. Los sistemas de protección internos, valga la pena volver a insistir, tenemos el amparo, que ustedes es un tema que ustedes ven en el procesal constitucional, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, y algo no menos importante, la oficina del Procurador de Derechos Humanos. Todos podemos ser objeto de violación a derechos humanos, todos nosotros. No hay quien se pueda librar de que le pueden atentar a sus derechos humanos. Entonces podemos acudir a la oficina del Procurador de Derechos Humanos, que está a nivel nacional, en todos los departamentos, incluyendo en algunos municipios. Pero tenemos ese acceso a la oficina del Procurador. Ellos tendrán que hacer sus investigaciones, averiguaciones, y al final determinar si condenan o no de violación de derechos humanos. Pero tenemos formas de acudir internamente para hacer valer nuestros derechos humanos. ¿De qué nos sirve saber los derechos individuales, los derechos colectivos, saber en dónde están establecidos, pero no sabemos cómo hacer para defender esos derechos humanos? Nuestro curso se ha validado no solo en el conocimiento de los derechos en sí, derechos humanos, también en la Constitución, sino que también la forma de proteger los derechos humanos, pero también es la sensibilización a los derechos humanos. No solo nos sirve conocer de derechos humanos, sino estamos sensibilizados para respetar los derechos humanos. Nuestros derechos humanos los podemos disfrutar, los podemos gozar, pero ojo, hay un límite cuando afecta el derecho a los demás. Es pura conciencia y tenemos que concientizarnos nosotros y concientizar a otros, especialmente en nuestro entorno familiar, nuestros hijos, esposa, pareja, amigos, concientizar en respetar el derecho a los demás. Que en nuestro medio a veces cuesta, cuando vemos que le sale bien al que respeta los derechos humanos. Eso molesta y frustra. Ejemplos sencillos que hemos hablado. Aquel que no respeta la fila, aquel que llega de último pero pasó de primero. O sea, claro que molesta. Pero tenemos que ser conciencia en que tenemos que tratar de, por sobre todas las cosas, respetar para que sean respetados nuestros derechos humanos. En el ámbito internacional existen dos formas, el ámbito mundial y el ámbito regional. Ámbito mundial tenemos el Consejo de Derechos Humanos, los comités que devienen de los pactos o convenios internacionales en materia de derechos humanos específicos, tienen sus comités, que ahí también podemos acudir presentando las denuncias correspondientes o al Consejo de Derechos Humanos. Y también la Corte Penal Internacional,
También podemos acudir a la Corte Penal Internacional cuando sea de esos delitos enmarcados en la Corte Penal Internacional. Y estas instancias, aunque parecieran tan lejanas, lo que pasa es que no son tratadas. Es tan cerca poner la denuncia. Hoy día con el Internet, ya no estamos en la época de los finales de los 90, donde uno tenía que hacer las denuncias a papel y mandarlas por correo, y ahí vaya. O por fax, era la otra vía que se tenía, el fax. Pero hoy no. Hoy todas estas agencias, todas estas instituciones que velan por los derechos humanos mundiales, tienen uno tiene el acceso directo con el hecho de colocar el Consejo de Derechos Humanos, el comité específico de tal pacto o convenio, o la propia Corte Penal Internacional. Ahí le sale el formulario y usted lo empieza a llenar y tener con claridad los elementos por los cuales usted presenta la denuncia. Primero, que el Estado sea parte. Segundo, que esté en tiempo. Tercero, que sí se relacione los hechos denunciados con lo que protege el estatuto, pacto o convenio. O sea, sí existe formas inmediatas a través del Internet. Lo mismo que vemos con la Comisión Interamericana. Recordemos ya en el ámbito regional, que a donde más se acude es a la Comisión Interamericana. De ustedes he sabido, y además me encantó escucharlos cuando con propiedad a través de su lectura dividían totalmente lo que es comisión y lo que es corte. Y recordar nada más que primero hay que agotar las instancias internas. Eso es lo primero. Ya agotada la instancia interna hasta la Corte de Constitucionalidad, que es la última instancia, agotada esa instancia, usted tiene 6 meses, solo estoy recordando, 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana. Acudiendo, ¿y cómo acude a la comisión? Lo mismo, por internet. Usted busca la Comisión Interamericana y ahí le encuentra el formulario y llena el formulario. No necesita ni abogado ni nada, hacerlo. De ahí ya lo envía directamente por internet, por correo electrónico, se manda ante la Comisión Interamericana. La comisión pues podrá hacer el tema de las medidas cautelares, el proceso de admisibilidad, el proceso de fondo, que ya lo hemos hablado, y la comisión en la que decide si esto lo presenta ante la Corte Interamericana. Si decide que lo presenta, como todos los casos que vieron, pues efectivamente se va ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, ya con el procedimiento escrito y el procedimiento oral que ya vimos, ahí ya emite esa sentencia que ustedes analizaron y ustedes expusieron. Y lo importante, como vuelvo a insistir, lo importante es esa familiarización que se tiene. Máxime en el contexto guatemalteco, ya se tiene presente los casos, a qué se debieron estos casos, por qué llegó a la Corte Interamericana y qué fue lo que resolvió la Corte Interamericana. Y también aspectos jurídicos que me voy a entretener el día de hoy en señalar algunos temas importantes que vale la pena mencionar el día de hoy. Por ejemplo, unas sentencias para mí muy importantes contra el Estado de Guatemala son las sentencias contra el Estado de Guatemala de Rascacoy y Fermín Ramírez. ¿Y por qué la importancia? Porque estas sentencias fueron las que determinaron que el Estado de Guatemala ya no puede imponer penas de muerte. Ah, ¿existe la pena de muerte en la Constitución? Sí. ¿En qué artículo existe? En el artículo 18 está la pena de muerte, que es constitucional. Sí. Pero viene la Corte Interamericana y le dice al Estado de Guatemala, claro, pero usted no puede imponer penas de muerte más en estos casos. Y ojo, y estos casos son ejemplares para el resto de casos. Y por eso es que ya no se puede imponer pena de muerte y ya no se ha impuesto pena de muerte. ¿Por qué lo saco a relucir? Porque yo he visto políticos últimamente, y últimamente no estamos hablando de hace 2 años, hace meses,
que quieren reactivar la pena de muerte, que quieren imponer pena de muerte, que van a ejecutar pena de muerte. Alguien habló hasta la horca, que va a ahorcar y no sé qué. Y dice uno, bueno, ¿por qué lo mencionan? O desconocen que ya no se puede aplicar la pena de muerte. Y usted es un futuro líder, porque aquí en la Facultad de Derecho siempre existen grandes líderes, han surgido grandes líderes. Y yo estoy seguro que aquí estoy hablando con un futuro presidente o futura presidenta de la República, seguro. Eso sí es. No lo vean lejos, véanlo cerca, porque hay muchos líderes acá. Tener presente que no engañemos a la población. Y por eso saco a colación estas dos sentencias, Rascacó y Fermín Ramírez. La de Fermín Ramírez es tajante en la Corte Interamericana, cuando dice, porque recordemos que los tipos penales, tanto asesinato como parricidio y magnicidio, señalan ahí en su código textualmente que se podrá imponer la pena de muerte cuando el sujeto demostrare mayor peligrosidad. Entonces viene la Corte Interamericana y hace un análisis y dice, ¿cómo es posible? Y además nos refresca un poco derecho penal y dice, el presupuesto de la pena es la culpabilidad. Y el presupuesto, la medida de seguridad, es la peligrosidad. Entonces el sujeto no se puede imponer una pena de muerte. Lo que se puede imponer es una medida de seguridad, porque el presupuesto es la peligrosidad. Y aunado de eso, señala la Corte Interamericana que no basta con decir que esto es peligroso. Hay que hacer ciertos estudios, investigaciones científicas para asegurar que el sujeto realmente es peligroso. Por eso es que determina que ya no se debe de aplicar la pena de muerte en esos casos. Y solo ahí ya se quita el parricidio, se quita el magnicidio y el asesinato propio. Y en cuanto a Rascacó, viene el tema del secuestro. Usted lee el 201, que bueno, lo están viendo ustedes ahora mismo. El 201 dice, ¿eso qué dice? Dice con el propósito de propósito de no sé cuánto. Y el otro propósito similar o igualos a los anteriores. Mire ahí lo que es el principio de legalidad. Recuerden ustedes al aforismo lex previa, lex escrita estricta, que significa que la ley debe ser previa, debe ser escrita, debe ser taxativa, debe ser clara, conductas claras, conductas, es cierto que existen elementos normativos y descriptivos, pero conductas que no lleven a esa confusión, esa ambigüedad. Entonces, esas son las circunstancias que dice la Corte Interamericana que el Estado de Guatemala, antes de imponer la pena de muerte en secuestros, debe de modificar el tipo penal, cosa que no lo ha hecho. Porque el momento en que lo modifique, automáticamente ya no se puede imponer la pena de muerte, de acuerdo con el artículo 4 del Pacto de San José. Y a este artículo 4, por favor, ya deja en vigente, deja de estar vigente la pena de muerte en el delito de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y los delitos de la ley contra la narcoactividad. Porque estos son delitos que se pusieron en el año 92 y 96 y el Pacto de San José del año 78. ¿Qué quiere decir con esto? El artículo 4, recordarán ustedes, dice tajantemente que la pena de muerte únicamente se puede preservar los que están hasta ese momento. Y ya a partir de 78 ya no se pueden crear otras figuras con pena de muerte. Y todo esto que estoy hablando lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo refrendó nuestra propia Corte de Constitucionalidad, creo que 2016-2018 por ahí, 2017. Lo refrendó la Corte de Constitucionalidad, que tomó como base esas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte de Constitucionalidad expulsó la pena de muerte en esos delitos, asesinato, parricidio
secuestro y todos los demás delitos que les mencioné. ¿Existe la pena de muerte en Guatemala? Sí, ahí está en la Constitución, pero ya no es aplicable. Entonces, futuros líderes, futuros presidentes, futuros candidatos, seamos tajantes, con educación, no se puede aplicar ya la pena de muerte en Guatemala, por disposición de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte de Constitucionalidad. Entonces, por eso era importante acudir a estas sentencias. También, pues, conocimos las masacres en Guatemala, en el ámbito del conflicto armado interno, las desapariciones, asesinatos, violaciones horribles. Y me quedo con alguien, no sé si fue en esta sección que me encantó. Bueno, todos me encantaron, pero pues solo resalto ese temita por lo que estoy hablando. Cuando dijo, lección del pasado es la esperanza del futuro. Me encantó porque lo que refleja es que ya no se vuelva a ocurrir. Aprendamos la lección. Pero esas lecciones también se tienen que ir de la mano con la justicia, lo que ha hablado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son hechos que se han quedado impunes y por eso hay que investigarlos y hay que juzgarlos con justicia. Pero la justicia lleva algo muy importante, que son las pruebas. Sin pruebas usted no puede administrar justicia. A esto voy a venir ahorita. Pero algo muy importante en la justicia es, ustedes recorrerán derecho penal y se habla de lo relativo a la prevención general positiva, que es lo más importante, la prevención general positiva. Que esto en pocas palabras es que va dirigido a la población en general para que la población observe que estas personas que cometieron esos delitos son condenados. Eso es prevención general positiva. Que la población observe que los delitos que se cometen se pagan. Entonces, no solo se logra para sanear la población, sino que la población no cometa esos delitos. Porque si comete, prácticamente le están asegurando, en el momento en que usted también estafe, lo vamos a meter preso. En el momento en que usted extorsione, también lo vamos a meter preso. El problema en Guatemala es que eso tampoco funciona. No funciona la prevención general positiva. Miramos salir mareros, extorsionadores, estafadores, corruptos, asesinos, violadores, cometen los delitos y no se investigan. Entonces afecta la prevención general positiva, porque la población observa que hay un montón de delitos que están impunes. Ahí es la importancia del futuro presidente, futuro ministro. Luchemos por mejorar las pruebas, porque tampoco se puede juzgar a alguien sin pruebas, tampoco se puede condenar a alguien por simples sospechas, por simples chismes. A eso tampoco tenemos que llegar nosotros. Lamentablemente estamos bajo la ley del péndulo, aquí y allá, que es malo. Y lo que tenemos que procurar simplemente es mejorar el sistema de pruebas. El sistema de pruebas. Que el sistema de pruebas sea más técnico, más científico y también que se protejan a los testigos. Estamos en un sistema donde los testigos no se les protege. Los testigos simplemente se dan dinero de 3,000 quetzales mensuales y mire usted cómo se defiende. No, eso no funciona. Recuerdo tanta muerte de pilotos por extorsión, porque se les extorsionó. Mataban a los pilotos, ahí están las viudas de los pilotos, ahí están los huerfanitos, y ellos conocen mucho, pero ¿quién los protege? El sistema solo los utiliza y no los protege. Entonces tenemos que hacer valer pruebas científicas, pruebas técnicas y también indudablemente la protección a testigos. Porque no se vale tampoco condenar, como vuelvo a insistir, por simples sospechas.
Hay un, hay una frase que me gusta, que yo creo lo he oído de niños, de ver un programa sobre esto, de plano. Pero la frase para mí es muy profunda en relación a lo que estamos hablando. Demasiada, es profunda. Y dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O no, o es al revés. No, no tengo dudas, pero tampoco pruebas. No me recuerdo cómo es la frase. No tengo pruebas. Ah, no, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, lo que está diciendo es, estoy seguro, pero no tengo pruebas. Miren la profundidad de la frase. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. O no tengo dudas y tampoco pruebas. Entonces, si usted no tiene pruebas, no puede condenar. Aquí la idea es buscar las pruebas. Usted está seguro que él es un mañoso. Usted está seguro que es un estafador. Pero ¿qué pruebas tiene? Usted solo puede condenar con pruebas. Y eso es lo que cuesta. Hoy día la tecnología está a la orden del día, hay que aprovecharla. Mire la camarización, ¿por qué no ponemos cámaras en todas las esquinas? Pero no cualquier cámara, no una cámara de domicilio, una cámara sofisticada, que lo hay. En otros países, las cámaras son capaces que aunque no puedan grabar la placa así, las cámaras son capaces de hasta doblegar la placa para obtener la información de la placa. Igual del rostro, son capaces hasta de dibujar rostros cuando las cámaras están, cuando la imagen no está clara. Esas cámaras es para protegernos a nosotros y también para asegurar los juicios. Pero mientras no se invierta en prueba, nunca vamos a obtener esa prevención general positiva, que es lo que tenemos que lograr, la prevención general positiva. ¿Y cómo se logra? Con pruebas. Un juez no puede entrar con simples sospechas. Está seguro que él fue, pero no tiene pruebas. Dígame usted qué puede hacer si no hay pruebas. Ahorita les pongo una prueba para esto. Y es un caso real. No sé si ya lo platicamos, pero el caso aquel de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, ya hace muchos años, pero fue muy público, muy público. Cuando son interceptados y son quemados en su vehículo ahí por el kilómetro 25, recuerdo yo, carretera Salvador, en el cruce de Santa Elena Varillas. Fue una gran noticia porque eran del Parlamento Centroamericano. Y detuvieron a 4 agentes de policía, me recuerdo yo. Los detuvieron a los policías como responsables del hecho y los metieron en el boquerón. Ahí estuvieron en el boquerón. Pero al día siguiente aparecieron muertos los 4 policías en el boquerón. Es una noticia grande, ¿verdad? Entonces la población indignada y determinaron que fueron los mareros que estaban en el boquerón. Y tenía su lógica porque como son policías, entonces los mareros odian a los policías y se abrieron los portones, las puertas y los mataron. Pero muertos. Eso fue en Cuilapa, recuerdo. Llegó el proceso, la investigación. Al final se fue el debate. Llegaron al debate. En la sentencia del debate, el tribunal de sentencia absolvió a los mareros. ¡Buf! Esa absolución fue tremenda, fue sonada. La población criticando a los jueces, eran unos vendidos, eran unos corruptos, defendían solo a los mareros, no a la población, y por fin el tribunal tuvo grandes problemas, enormes problemas. Crítica a la población, la prensa los atacó,
todo mundo nos tocó, tuvieron problemas en el régimen interno del sistema judicial. Fue muy duro para ellos. Al final, recuerdo yo, lograron obtener por parte del periódico, no sé qué periódico, una aclaracioncita, una pequeña aclaracioncita que a saber de milagros la consiguieron. ¿Y qué decía el tribunal de sentencia? Ahí los pongo a prueba a ustedes. El tribunal de sentencia decía, este tribunal tuvo que absolver a los 11 acusados, toda vez que por informes emitidos por el sistema penitenciario se constató, ojo, informes del propio sistema penitenciario, se constató que 9 de los 11 acusados ni siquiera habían ingresado al boquerón. Dígame usted como juez, usted como tribunal de sentencia, ¿qué haría? ¿Absuelve o condena? Un interlocutor quiero, solo uno. ¿No sería el MP el que tendría que haber hecho la investigación? No, le estoy preguntando, don José Manuel, ¿usted como juez absuelve o condena? Pues en base a las pruebas tendría que absolver. Ahí está. Ahí está. Con base en las pruebas tiene que absolver. Y ahí viene con lo que dice don José Manuel, ese era el Ministerio Público, claro. Y me recuerdo que el propio Ministerio Público sale el fiscal diciendo, vamos a apelar porque no estamos de acuerdo, ese cínico todavía. No es posible. Si no hay pruebas, eso es lo que es justicia. La justicia se hace con pruebas, no con sospechas, no con chismes, no por el que dicen, que dijo, que no sé qué, no. Es con pruebas. Y es ahí donde el sistema guatemalteco tiene que profundizar en pruebas. Hemos avanzado, tampoco les voy a decir que no hemos avanzado. Yo recuerdo hace quizás unos 5, un poquito más de años, no teníamos en Guatemala ni siquiera sistema de cotejo de impresiones dactilares. Ahí andaban los pobres peritos en los vehículos o en las casas buscando las impresiones dactilares de los ladrones, y resulta que cuando lo mandaban a RENAP no había sistema de cotejo. Hasta hace poco ya existe sistema de cotejo. Pero imagínense ustedes, hace poco. El RENAP es una herramienta importantísima, por eso fue en el año 2000. Porque antes teníamos las cédulas. Y usted solo con su cédula tenía que ir usted se creía que estaba fichado y da cuenta de que ese no iba a venir un sistema de nada. El único sistema que existía era aquellas personas que por una u otra vez habían sido detenidas, nada más. Y las personas que nunca habían sido detenidas, ¿qué sistema teníamos? Es grave, pero a eso es lo que quiero llegar. Que para tener una justicia, para lograr esa prevención general positiva, se necesita mejorar el sistema de prueba técnica, científica y proteger a los testigos. Si no, vamos a seguir estando igual. También se abordaron dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana el tema del femicidio, la violencia contra la mujer, la desaparición de mujeres. Tema muy importante porque lo que se logró determinar era que no se investigaba. Y cuando se investigaba mal. Una mujer fallecida se le trataba como cualquier otro ser. Y la mujer fallecida, lo tuvo que haber dicho la Corte Interamericana, hay que mejorar los protocolos para la investigación. Y desde el momento de la escena del crimen, desde que está el cadáver, tiene que hacerse el levantamiento de las uñas, de los elementos que pueden tener las uñas. Porque la mujer, en un momento dado, previo al ataque o el acto final, puede defenderse, y en esa defensa puede aruñar al cuerpo del victimario, y ahí queda impregnado
en las uñas, en la ropa, un cabello, cualquier cosa, hacer un estudio minucioso. Pero eso tuvo que haber venido de la Corte Interamericana para que Guatemala hiciese caso y se diera cuenta que hay que investigar desde la escena del crimen de mejor forma la muerte de mujeres. No digamos las desapariciones. Tuvo que llegar Isabel y Claudina a la Corte Interamericana para crear conciencia, que no hay que esperar 24, 48 o hasta 72 horas. No hay que esperar. No hay que decirle, mire, venga hacia mañana y si no aparece mañana vamos a empezar. No, cada hora que pasa es una hora que puede trasladarse de frontera. ¿Cuánta gente? Yo de veras me asombro ver y me da tristeza ver cada día que aparecen esas alertas Alba Kenneth, las alertas Isabel Claudina, constantemente, 2, 3 veces diarias. Hay mucha desaparición. Y eso es delicado. Y un paréntesis, por favor, y un poco de conciencia. Esto lo tenemos que tener presente, el tema de la alerta Isabel Claudina. Hace poco, un amigo se me acercó preocupado porque no encontraban a su tía ni a su prima. Un profesional, y me dice, ¿qué hacemos? O sea, no tienen presente la alerta Isabel Claudina. Aunque usted no lo cree, no se tiene presente. Y es lo que primero tenemos que tener presente. Por internet buscamos Isabel Claudina, el número marcamos y en forma automática se genera esa protección. A raíz de esa alerta, a las pocas horas aparecieron. Con vida, qué bueno, más datos ya no sabemos, pero aparecieron con vida. Entonces, así funciona. Y tengamos presente que nuestro entorno algún día, esperamos que nunca, puede tener necesidad de este tema de Isabel Claudina. Pero eso viene por la Corte Interamericana. Las incidencias que han tenido en el ámbito nacional para mejorar la investigación, para la localización inmediata y no esperar 2, 3 días. Recuerdo que el padre de Claudina, yo lo escuché y lo vi por televisión, cualquier medio de comunicación, él estaba enojado y obviamente muy dolido por la muerte de su hija, pero estaba enfadado y con total razón, cuando él dice que es que en el mero velatorio llega el MP a obtener las impresiones dactilares. Imagínese usted. Ni siquiera eso hicieron en la escena del crimen. Lastimosamente, hemos tenido que vivir estos dramas horribles para entender que hay que hacer lo correcto, y lo correcto es la investigación preliminar desde el inicio de la escena del crimen. Todo con el protocolo correspondiente de todas las muertes de mujeres, niñas, no digamos, y también el tema de la desaparición. Alguien por aquí me dijo una vez, y tiene toda la razón, mire, se protege tanto a las mujeres y a los hombres, ¿qué? ¿Acaso no hay hombres desaparecidos? Y tiene toda la razón, es un elemento que también se tendrá que hacer algo, pero no, ojalá que no esperen que desaparezca un hombre y aparezca sin vida por no existir una alerta. Debe haber una alerta general para que en forma automática, porque puede haberse en casos menores, sí, pero puede darse. Niños existe mucho, pero ahí está el Alba Kenneth. Entonces también entramos al ámbito de la desaparición forzada. Es algo muy importante que la Corte Interamericana también lo resaltó, y con buen tino. La Corte Interamericana determinó que la desaparición forzada es un delito permanente, y esto tiene grandes repercusiones. En Guatemala recuerdo yo que el primer caso de desaparición forzada fue el caso de Cusarero,
que se juzgó en Chimaltenango. Mire qué interesante. En el año de 1000, años más, años menos, ¿verdad? Pero mínimo. Un ejemplo, el año 81-82, Cusanero, que era un comisionado militar, detiene a una persona y la lleva a un destacamento militar. Y desaparece esta persona, ya no se sabe nada de su paradero. 81-82. 80-82. Ustedes lo están viendo en derecho penal. En el año 96 se legisló por vez primera la desaparición forzada. El año 96. El año 81, 82 cometió el delito y en el año 96 apareció el delito en el Código Penal. Y es juzgado por ese delito de que apareció en el año 96 por desaparición forzada, es procesado y es condenado, no sé, creo que 2006, 7, 8 por ahí, palabra de años más, años menos, por ahí es condenado. Yo sé que ustedes como buenos penalistas empiezan a hablar, bueno, pero el principio de legalidad, si todos sabemos que el principio de legalidad es a partir de la vigencia de la norma para adelante, nunca para atrás. El salvo ya todos los conocemos, pero en este caso no existe ese salvo. Entonces, si surgió en el 96 el delito, entonces solo los hechos cometidos del 96 para allá, no el 81 ni 82, principio de legalidad. Y efectivamente, así es. Pero como esta desaparición forzada es un delito permanente, entonces, ¿en qué consiste el delito permanente? Delito permanente consiste en que la acción se realizó en el 81-82, pero como es permanente, permanece ejecutándose la acción. Permanece ejecutándose la acción. O sea, la acción la empieza a ejecutar en el 81, se sigue en el 82, sigue 83, sigue 84. ¿Cuándo termina de ejecutarse la acción? Hasta que aparezca el cuerpo o se tenga noticias de su paradero. Entonces, 81, 82 y apareció en el 86, ahí termina. Ningún problema. Pero como no apareció el cuerpo, ni hay formas que indiquen dónde se encuentra, entonces siguió ejecutándose, sigue consumándose el delito. Entonces ya pasa 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Se sigue ejecutando el delito hasta el año y sigue ejecutándose porque no ha aparecido el cuerpo. Entonces detienen a Cusanero en el año, no sé, 2004, algo por ahí, 2003. Y el delito se sigue ejecutando porque no ha terminado de consumarse, porque se consuma hasta que aparezca el cuerpo o se tenga noticias de su paradero. Por eso es permanente. Y esa es la explicación por medio del cual el principio de legalidad no es violentado. Porque sigue ejecutando el delito. Permanece ejecutándose el delito. Su primera acción fue en el 81, pero sigue 82, 83, 84 porque el cuerpo no ha aparecido. Por eso es delito permanente y eso lo explica perfectamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otro tema ahí tampoco no menos importante es cuando se habla de la igualdad o desigualdad del femicidio. Yo la verdad es que la ley de Guatemala en femicidio no la veo desigual en absoluto, sino que hay un tema importante que poco se ha analizado. Yo fui un expositor en el año 2008, me recuerdo, en el año 2009 sobre la ley, con una costarricense, cuando la ley estaba surgiendo. Siempre expusimos que la ley es especial
porque únicamente va en contra del sujeto que tiene una relación desigual de poder frente a la mujer. Cuando no existe una relación desigual de poder, no se puede aplicar la ley. Solo y solo sí cuando existe una relación desigual de poder. ¿Y quién nos explica la relación desigual de poder? El artículo 3, inciso G de esa misma ley. ¿Por qué? Imagínese usted una empresaria que se enojó con el barrendero de la empresa y lo denuncia por violencia contra la mujer en el ámbito psicológico. Ahí no cabe. Ahí no hay relación desigual de poder. Ahí existe a la inversa. La relación desigual de poder que sí está es de la empresaria versus el barrendero. Tiene que estar a la inversa cuando el sujeto sí tiene ese poder sobre ella. Pero en ese sentido no se puede. O cuando son iguales. O cuando la señora es empresaria y el padre no lo es. Y porque el padre la regañó, se ofendió psicológicamente y por eso denuncia al padre. Tampoco, no existe la relación desigual de poder ahí. Esto me viene a mí un caso que tuve hace algunos años. Cuando una señora de 38 años tenía 3 hijos. No sé la edad de los niños, de los hijos, bueno, grandecitos también ya. Y esa señora de 38 años se fue a vivir con un adolescente de 15 años. Como ustedes saben que la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal ya establece responsabilidad penal a los menores de 13 años. ¿Verdad? Este tenía 15 años. Era todo un señor porque tenía su esposa, no esposa, no, su señora con la que convivía maritalmente. Pero en eso ya están los problemas. Y la señora le pone denuncia de violencia contra la mujer en el ámbito psicológico. Dice uno, aquí no hay relación desigual de poder entre hombre y mujer. Aquí es a la inversa. Y es ahí donde muchos sí se aprovecharon y se cometieron muchos abusos utilizando la ley. Para mí no cabe duda que la ley únicamente se aplica cuando existe esa relación desigual entre hombre y mujer. De lo contrario, no se debe aplicar a la ley. Pero en la práctica es todo lo contrario. En la práctica se aplica generalmente. Si el sujeto pasivo es mujer, aplíquese la ley del femicidio y no debe ser así. Y otro tema también que resaltó en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de Chinchilla Sandoval. Es impresionante el tema de entrometerse en el ámbito del sistema penitenciario. Los grandes fallos del sistema penitenciario, que todos es sabido, pero qué mejor que haya llegado a la jurisprudencia, donde se determinó que el Estado es violador constante de derechos humanos dentro del sistema penitenciario. No hay atenciones médicas, y por esa falta de atención, el fallecimiento de muchas personas. Velar por el sistema penitenciario, todo el mundo dice la cenicienta del sistema de justicia, claro que sí. No se protege a nadie en el sistema penitenciario. Si usted llega al sistema penitenciario, solo usted defiéndase frente a los grandes poderosos, que son los más fuertes, los líderes y los que tienen recursos económicos. Si usted no está entre ellos, va a sufrir grandes abusos. Y eso es doloroso para cualquier ser humano. Es más, el sistema penitenciario está rodeado de cabecillas dentro, pero todo su armazón está afuera. O sea, puede estar alguien adentro, sí, y jefe de pandilla, sí, pero su pandilla está afuera. Solo espera órdenes. Y así es lo que cuesta atacar el sistema penitenciario. Y muchos abusos, muchas cosas
que da tristeza, hasta pena hablar. Se dan casos en que si alguien tiene una hermana bonita, la tiene que llevar. Qué duro, qué cruel. Sistema penitenciario. Algo tenemos que hacer. Mucha víctima. Quizás a muchos no les importa porque no está su hermano, no está su hijo, no está su padre. Pero el día que esté por equivocación, vamos a tomar un poco más de conciencia del sistema penitenciario. Y también se trató las instituciones laborales, que es un tema también muy importante, que en Guatemala, violador de derechos humanos por no acatar la ley correspondiente para una destitución. Imagínense llegar a la misma Procuraduría de Derechos Humanos, violentar los derechos humanos laborales por no cumplir con la ley. Y esto es algo muy importante que tenemos que conservar hoy día, que únicamente las instituciones deben ser por ley, no por otra cosa, por la ley. Y por último, temas sensibles como el tema de la niñez, que nos tocó ver con el caso de Atala Rifo y el de Fornón versus Argentina. Son sentencias que para mí muy importantes. Si usted se va a dedicar al ámbito de familia, al ámbito de niñez, son sentencias que debe conservar para toda la vida y leerlas y analizarlas y profundizarlas constantemente. Mire hoy día las grandes la gran rivalidad que existe entre mamá y papá. Y los jueces se olvidan de la visión infantocéntrica que hace ver las sentencias de la Corte Interamericana. En el caso, en conflicto de papá y mamá, no debe de importar mamá y papá, debe de importar el niño. Ese es el mensaje de la Corte. Lo más importante es el niño, no papá ni mamá. El niño es lo más importante. ¿Y qué era el niño? Sencillo. Imaginemos un niño de 3 añitos. 3 añitos. 3 añitos. Los psicólogos, grandes psicólogos, exponen que el mundo de los niños a esa edad es solo papito y mamita. Nadie más. No existe otro mundo para él que papito y mamita. Es su gran mundo. Papito y mamita viven felices, contentos, pues ahí está él más feliz y contento. El problema es cuando papito y mamita tienen problemas. El niño no entiende, no sabe. Lo único que sabe es que su mundo son ellos dos. ¿Y qué pasa? Llega esto a la judicialización, eso es lo más duro que puede haber. ¿Y qué pasa? Usted colóquese ahorita como un niño de 3 años, niño o niña de 3 añitos. Y le llega esa psicóloga, lamentable, y que es lo que ocurre en lo general, y espero que no esté hiriéndose susceptibilidades con un psicólogo o psicóloga ahorita. Pero ¿saben lo que hacen en el sistema judicial? A un pobre niño, que su mundo completo es papito y mamita, y le llegan y le dicen, mi hijo niño, niña linda, cualquier cosa. ¿Con quién te quieres ir? ¿Con papito o con mamita? No, hombre. El niño no está para eso. Y lo que hace el niño es llorar. Llorar porque no sabe qué decir. Y le ponen en una encrucijada. Tiene que decidir él. Imagínese. Un niño de 3 años. Obligándolo a que decida. No, no puede ser. ¿Qué pasará si alguien a ustedes ya de 20, 30, 40 años, ahorita mismo, llega un sujeto, un juez y le dice, usted decida, ¿va a visitar solo a su mamá o va a visitar solo a su papá? No puede visitar a ninguno de los dos, no, hombre. Claro que se ofende. No digamos un pobre niño. Pero el problema de la niñez, eso lo vamos a ver, vamos a tener una sesión precisamente sobre la niñez. El problema de la niñez es que son casos, todos son reservados. Y ahí se pueden cometer cuantos abusos que no sale a luz nada. Y uno de los grandes abusos es ese, que los jueces piensan en la mamá y en el papá y no piensan en el niño. Y eso lo resalta efectivamente la sentencia de Atala Rifo, de la visión infantocéntrica, y también la sentencia de Fornerón, cuando dice
Cuando hay un problema de paternidad, paterno-filial, el tema de papá y mamá, mire qué interesante lo que dice Fornerón. Qué interesante. La sentencia Fornerón, perdón. Que así como existe la presunción de inocencia en lo penal, ojo, la presunción de inocencia en lo penal, en el ámbito de familia también existe la presunción de buena paternidad. O sea, desde el momento en que usted es padre o madre, la ley y los jueces le deben de dar a usted la presunción de que es una excelente madre y al padre una presunción que es un excelente padre. Eso es la primera línea. No, aquí es a la inversa. Aquí es presunción de mal padre. Ese padre no sirve para nada, o la madre igual. Aquí hay casos, tuve un caso hace años, donde un juez le fijó a la mamá solo ver a su hija 1 hora el domingo en Burger King de San Cristóbal. 1 hora. Y lo que hacían los abuelitos era llevarlo al juego de niños. Y entonces cuando llegaba la señora a querer ver a su hijita estaba entretenida jugando. Entonces ya no. A la hora, adiós, 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 y se iba. Qué duro, qué cruel. Y ahí viene Atalarrifo. Por Atalarrifo es que se da el tema de la custodia compartida, tomando en cuenta la presunción de buena paternidad y el derecho del niño. El niño tiene derecho de disfrutar libremente a su papito y libremente a su mamita. Y si el papito o mamita tienen otros hermanitos, también tiene que disfrutar libremente a sus hermanitos y sus hermanitos disfrutar libremente a su hermanito. Esa es la lección que nos trae estas sentencias. Nadie es propietario del niño. Contrario, el niño, hay que velar todo por el niño. Y si el mundo del niño son ambos, entonces el niño, y si esos ambos decidieron voluntariamente separarse, que se separen ellos. Pero nadie debe separar al niño de ambos. Aunque sea, vea en forma distinta, en forma diferente y en lugares distintos. Pero y ojo, distinto es una relación familiar y distinto es una convivencia familiar. La convivencia es dormir, comer, educar, vestirlo y salir. Aquí hay relaciones familiares de 1 hora, 2 horas. Aquí no es familiares que le dicen al papá, ¿quiere ver al niño? El juez dice, le voy para que vea al niño de 10 de la mañana a 3 de la tarde los domingos cada 15 días. Díganme si eso es relación familiar, perdóneme, eso es relación familiar. Eso no es convivencia familiar, eso es una visita familiar. Y en visita familiar, perdónenme, en lugar de acrecentar el vínculo, hay desvínculos. Pero sobre eso hablaremos en su momento. Muy bien. ¿Algún comentario o duda, por favor? Perdonen que hablé demasiado, pero son temas que quería resaltar con lo que hemos visto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Claro, muy bien. Por lo visto, todos cansaditos, ya quieren descansar el fin de semana y que lo disfruten. Pasen buena noche. Nos miramos el día. Buenas noches. Muy buena la clase. Excelente, gracias. Buenas noches. Buenas noches.